Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Edgar Villegas y le vamos a hablar en este momento sobre los conceptos básicos de modelo OSI y TCP/IP para el mejor funcionamiento de la red. Y en este caso que vamos a hablar sobre el análisis de la red en capas, sobre la estructura y las capas del modelo OSI, sobre cada uno de los tipos de conexiones y introducción a las redes WAN y un sinnúmero de temas que nos van a importar mucho. Bueno, en este caso tenemos que el análisis de la red en capas, siempre nos hacemos estas preguntas: ¿qué fluye? ¿Cuáles son las diferentes formas del flujo? ¿Qué reglas rigen para el flujo y dónde se produce el flujo en este caso? Tenemos que las redes siempre van a tener un origen, un destino y un paquete de datos. Eso es muy imprescindible. Y la conmutación en red siempre va a ser de una plataforma de un PC a otra plataforma destino mediante en este caso un medio se va a producir la comunicación, que puede ser un cable de telefonía, un UTP de categoría 5, un cable coaxial, incluso una fibra óptica o un sistema de wireless ICP. Ya tenemos el medio, como ya los había dicho, que es el UTP, el cable de fibra óptica, las definiciones de protocolos para poder lograr una buena comunicación. Tenemos varios tipos de protocolos, que es Source, Destination y el medio físico por donde se transmite cada uno de esta información. La evolución de las normas de networking de la ISO nos ha dicho que al principio del desarrollo las LAN, WAN y MAN eran un poco caóticas en este sentido, se podría decir. Pero a la medida cada una de las tecnologías LAN, WAN en este sentido podrían evolucionar y modificarse, y debido a normas y a propósitos de referencia se creó un modelo OSI para tener un tipo de conexión. ¿Qué nos dice el modelo OSI? ¿Cuál es el propósito referencial del modelo OSI? Es tener una estructura de capas, incluso para poder reducir la complejidad, estandarizar las interfaces, facilitar la técnica del modular, asegurar la interoperabilidad de tecnología y acelerar la evolución simplificada del diseño, la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, tenemos las capas del modelo OSI. Son 7 capas del modelo OSI. En este caso, la capa de aplicación, representación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Bueno, empezamos con las referencias de las capas desde la capa 7, que es la capa de aplicación, que nos dice que es más cercana al usuario y suministra servicios de red en este caso. La capa de presentación, que nos dice que es muy sumisa a la información que envía la capa de aplicación o puede ser leída por la capa de aplicación. Tenemos la capa 5, que es la capa de sesión. Como su nombre indica, establece la sesión, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de transporte, que asegura los datos originados del host emisor y lo reensambla en una corriente de datos dentro del sistema host. Podemos decir que la capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y silencio de ruta entre dos sistemas de host. La capa 2, la capa de enlace de datos, dice es la que se proporciona un tránsito de datos confiables a través de un enlace físico. Cada capa está estructurada y siempre se va en este caso a medir a las anteriores capas, y siempre esta de aquí controla las tramas y el flujo de cada una de las capas. Es decir, la capa física son mediante las especificaciones eléctricas, mecánicas y procedimientos funcionales para activarla. Mediante se desactiva el enlace físico entre sistemas finales, las características tales como niveles de voltaje, temporización de cambios de voltaje, velocidad de estados de datos físicos, distancia de transmisión y máximos conectores físicos, en este caso, que es todo lo que nos ayuda. Cada una de las capas cumple con su debida función, como procesar aplicaciones, presentación de datos, conmutación entre hosts, conexiones extremo a extremo, direccionamiento y enrutamiento, la transmisión binaria, que es la capa física. En este caso siempre vamos a tener que es un modelo de referencia y siempre se va a utilizar el modelo OSI porque ya está estandarizado. El modelo TCP/IP
con capas parecidas al modelo OSI, pero son capas más incluso para la transmisión, y lo que es un protocolo muy inmenso en lo que vamos a revisar. El Departamento de Defensa de Estados Unidos creó el modelo TCP/IP, que es lo que tenemos que tener en cuenta, y las capas que tiene son las aplicaciones, transporte, internet y red. Cada capa cumple con su función específica, como la capa de internet, que es enviar datos de origen desde cualquier red en una internet world de redes. La capa de red, como lo conocemos, una capa más interna, en este caso una capa LAN, una capa WAN. El gráfico de protocolo TCP/IP, que siempre utiliza un TCP como FTP, HTTP, SMT y DNS, y un UDP, que es un DNS, un TFTP, y el IP, que es un internet, una subLAN, o puede ser en varias LAN o WAN. En cada uno de las similitudes entre TCP y el modelo OSI, que ambos se dividen en capas, ambos tienen capas de aplicación, ambos tienen capas de transporte y de red similares. Se supone que la tecnología de conmutación no conmuta circuitos, la profesionalidad de networking deben conocer ambos. La comparación entre TCP/IP y el modelo OSI son que muchos utilizan medios. El modelo OSI utiliza medios y host de capa. En cambio, el TCP utiliza redes y protocolos en cada una de las capas en este caso. Y un enfoque general de lo que es el modelo OSI TCP/IP en este caso es que cada uno utiliza diferentes tipos para conectar FTP o un telnet o un CP, pero y otras capas utilizan un enfoque muy reducido, o la capa de red, que puede ser TCP de internet o transporte como IP-REC. En este caso, bueno, esto es lo que podemos hablar del modelo OSI y el TCP/IP en fundamentos de medios y de principios de red. Bueno, hablando de las redes WAN, vamos a tratar un tema muy extenso. Como las WAN son algo que siempre van a abarcar un gran alcance geográfico, en este caso de una LAN. Eso es lo que más, que si la LAN es un poco menor, la WAN puede ser siempre es a mayor alcance. Y los contenidos, una introducción de redes WAN extensas, la tecnología, las conmutaciones, conceptos de enlaces, opciones de conexión por conmutación de circuitos, en este caso opciones de conexión por internet. Bueno, ¿qué es una WAN? Una WAN es una red de conmutación de datos que opera más allá del alcance geográfico de una LAN. Las características de la WAN generalmente conectan dispositivos que están separados por una gran área geográfica y extensa. La WAN utiliza los servicios en este caso de operadores de empresas proveedoras, y usan conexiones seriales, porque son necesarias para conectar varias oficinas que no están en el mismo edificio. En este caso podríamos conectar a diferentes tipos de sectores. Bueno, como en las imágenes tenemos que conectamos varias LAN a diferentes oficinas sucursales, utilizando también la intranet, o poder utilizar una subred interna de cada persona. Podría lanzar un cable desde un fibra óptica de cable aéreo, o puede ser por wireless, utilizando equipos especializados. Las empresas y las evoluciones con la WAN siempre van a tener una evolución directa por el motivo de que necesitan conectar sus niveles en este caso. Pero para esto tenemos un modelo jerárquico, que por lo general se deriva de lo que es la LAN, que tiene tres capas de acceso, capa de distribución y una capa de núcleo. Como podemos ver en el gráfico, el modelo de red jerárquico te permite una conmutación de alta velocidad, una conectividad basada en políticas y un acceso de grupos, de viajes locales y remotos. El modelo jerárquico siempre se utiliza un ámbito empresarial, utilizando también lo que es un front relay, o a través de internet podemos hacer un tipo de WAN para poder utilizar los conceptos tecnológicos de WAN, como se describió en relación del modelo de referencia OSI. Las operaciones de una WAN se establecen en las capas 1 y 2, y los estándares de accesos WAN en este caso normalmente describen los métodos en los enlaces otorgados. Que nos dice que el modelo de WAN en servicios de WAN utiliza front relay, ATM o HDLC, y conexiones eléctricas, mecánicas y operativas. Trabaja en las dos primeras capas, la capa 1 y la capa 2 en este caso. Las terminologías de capa física de la WAN son los equipos de local cliente, los equipos de computación de datos y los equipos internos de los datos. Como podemos ver, una empresa suscriptora puede tener diferentes tipos de conexiones, pero una interna y un DTE para poder salir desde la empresa hacia una sucursal que utiliza una terminología de capa física WAN en este caso.
Los dispositivos de WAN siempre podemos utilizar un modem, un servicio de acceso, un switch WAN, un router. En este caso, cada uno de los dispositivos, un router núcleo, que es el principal que maneja toda la WAN, y estándares de la capa física de WAN. Pueden haber diferentes routers. Las conexiones de una WAN se utilizan por un llamado protocolo, que los protocolos de WAN, los más comunes que se conocen son HDLC, PPP, Friend Relay y ATM. En lo que es en esta versión de encapsulamiento de WAN, podemos ver que el encapsulamiento de WAN tiene siempre se encapsula en la capa de red y en la capa de enlace de datos. Y el paquete IP, por ejemplo, solución web, la capa de red 3, la capa de enlace de datos siempre va a tener un paquete IP, un señalador de dirección, un control datos FBC y un señalador principal. Lo que vamos a ver, lo que es la trama de la WAN, siempre en el encabezado va a haber una dirección, un control y un protocolo, que es lo primero que nos lee la WAN para poder conectarnos. Una conexión, un concepto de conmutación de paquetes, puede ser conmutación de paquetes por circuitos o una conmutación de paquetes directa. La conmutación de paquetes de circuitos nos dicen que, por un ejemplo variado, es un cable de línea telefónica. Cuando llama B y llama, en este caso como le dice la imagen, podemos llamar de A a B, y eso es una conexión directa. Cambia una conexión de paquetes por una conexión de paquetes en un circuito virtual, en este caso, que pueden hacer varias operaciones en diferentes funciones. Para esto se utiliza lo que es una arquitectura, una conmutación X25, Friend Relay o ATM. Las opciones de conexión de enlaces de WAN pueden ser enlaces de conmutación dedicados o enlaces de conmutación no dedicados. Las líneas arrendadas pueden ser a través de una fibra o utilizando la internet como medio, pero por seguridad siempre se crean por una conexión directa, ya sea de ISP, de un servicio wireless o un servicio directo. Y las opciones de conexión de WAN pueden ser privadas o públicas, privadas dedicadas, y lo que le estaba explicando, y las líneas arrendadas o conmutación conmutación de circuito, conmutación de paquete utilizando un Friend Relay o un ATM si es paquete, o si es circuito, un ISDN o un SPDT. Y si es pública, el internet con un paquete de banda ancha, en este caso una VPN para conectarnos directamente. Dentro de lo que es las conexiones por conmutación de circuito, la conexión telefónica analógica, cuando necesita un enlace directo, en este caso como sería una conmutación analógica o digital, de red digital de servicios integrados, un ISDN para conectarlos. Tenemos las opciones de conexión de conmutación de paquete, que les voy a explicar algo rápido, lo que es el X25, que es un protocolo de red heredado que proporciona una dirección de red a los suscriptores. Dice que el X25, la velocidad del X25 varían entre 2400 bytes por segundo y a 2 megabytes por segundo. Y en la actualidad utilizamos Friend Relay, ATM o HDLC. Las tecnologías X25 siempre son conectadas a través de switch que utilizan estas tecnologías. ¿Qué es un Friend Relay? De manera rápida, porque adelante mi otro compañero le va a explicar lo que es un Friend Relay. Dice, si bien el diseño de la red parece similar a un X25, el Friend Relay se diferencia del X25 en varios aspectos. El más importante es que un protocolo mucho más sencillo que funciona a nivel de capa de enlace de datos y no la capa de red. Por eso es que la autenticación de Friend Relay es un poco más veloz. Y en las tecnologías comunes de conmutación de paquetes, podemos conectar varias sucursales con un DCI, un DCE y un DTE para poder ver la oficina operativa, utilizar el Friend Relay y a través del ISP o directamente sin el ISP un DLCI para conectarnos a la otra sucursal de la oficina principal utilizando una Friend Relay. El ATM, cabe recalcar que el ATM es un modo de transferencia síncrona en capas de transferencias de videos y datos a través de las redes privadas y públicas. Tienen arquitectura basada en celdas en lugar de tramas. Las celdas ATM siempre tienen la longitud fija de 53 bytes. Las celdas ATM contienen el encabezado de ATM en 5 bytes. ¿Qué es la tecnología de conmutación de paquetes? En este caso, utilizando ATM, podemos utilizar dos switch ATM mediante una WAN para conectar un servidor IBP, un servidor de web, una voz IP, un correo electrónico hacia una sucursal que tiene una LAN y necesitamos enfrascar lo que son los datos principales. Las opciones de conexión por internet, un servicio de banda ancha que es un DCL. La tecnología de DCL es una tecnología de
conexión permanente que utiliza las líneas telefónicas, en este caso a través de un cable de par trenzado existente. El DSL siempre va a estar en un computador original o un cliente, como se lo puede decir, mediante un router y un modem DSL, que a través de un proveedor DSL podemos conectarnos, ya sea por internet, un proveedor de servicios WAN hacia otra sucursal o una oficina principal. Utilizando un modem por cable podemos hacer un DSL, como antes se transmitía en lo que es la conmutación, que a través de la línea telefónica se utilizaba un modem y ya podíamos conectar. Acceso inalámbrico de banda ancha, podemos utilizar un Wi-Fi municipal, un WiMAX o internet satelital, dependiendo de los costos de cada uno. El Wi-Fi municipal, muchas ciudades han comenzado a establecer redes municipales, que son los famosos wireless ISP. Un WiMAX, la interoperabilidad mundial del World Wide International from Primary Access, es una tecnología que está comenzando a utilizarse y se describe en los estándares 802 y 16, que es una categoría que utiliza frecuencias 5 MHz. Y el internet satelital normalmente se utiliza para los usuarios rurales, o como a veces conocemos la televisión satelital y esas otras cosas, para poder conectar a donde no llega un cable. El acceso inalámbrico a banda ancha, siempre por un ISP que está conectado generalmente, puede ser un internet de fibra óptica o una conexión directa. Vamos a hablar lo que son las tecnologías VPN. En este caso, ¿qué es una VPN y para qué nos sirve? Una VPN es una red privada, en este caso, que nos puede servir para conectar dos oficinas, dos sectores en uno solo. ¿Qué se puede decir sobre una VPN? Que la VPN, la escalabilidad con la VPN utilizan la infraestructura de internet. Y en este caso la VPN tiene una escalabilidad como la interfaz dentro del ISP, una compatibilidad. La VPN de este sitio, bueno, hay muchos sitios de VPN, en este caso se pueden utilizar para acceso a remoto, utilizando el internet y todo eso. Los tipos de acceso VPN pueden ser internos dentro de la oficina, o externos para yo utilizar dentro del internet para conectarme a remoto a una máquina y brindar servicio técnico. No es necesario estar en la oficina que necesita el servicio. La selección de una conexión de enlaces WAN, en este caso podríamos explicar que el alcance geográfico de una WAN es muy extenso y los requisitos de tráfico pueden ser para voz IP, o los volúmenes de tráfico para un ancho de banda extremista. Para utilizar una WAN, no es recomendable utilizar una WAN privada. Privada es recomendable, pública por el motivo de seguridad, y si es una empresa que maneja datos sumamente importantes no se lo puede utilizar. Dice, ¿qué tipo de acceso sería una WAN pública en un VPN que se necesita? ¿Qué se necesita en una VPN para una WAN pública? Solo se necesitaría internet, una conexión directa y tener un servicio de un host VPN que nos pueda servir. En este caso, para decir lo que son las WAN privadas y públicas, hay que informarse muy bien, pero recomendables son una WAN privada por mayor seguridad, pero si es un extendido de varios países, se recomienda una WAN pública utilizando una VPN a través del internet. PP. ¿Qué es PPP? Hay que tener en cuenta que HDLC es el método de encapsulación serial predeterminada al conectar dos routers Cisco. Claro que, diferenciando de HDLC estándar, no es el HDLC estándar que conocemos, sino un HDLC propietario de Cisco. ¿Qué es lo que lo diferencia del HDLC estándar? Que presenta un tipo protocolo agregado en la versión HDLC de Cisco. Entonces esto nos indica que al conectar dos routers Cisco no hay ningún problema hacer la conexión HDLC, pero cuando hay un router de otra marca que no es Cisco, debemos utilizar punto a punto, que es el protocolo estándar PPP. La encapsulación PPP se diseñó cuidadosamente para que sea compatible con hardware de soporte que más se usa. Lo que hace PPP es encapsular tramas para la transmisión de los enlaces físicos de la capa 2.
El PPP es una conexión directa mediante cables seriales a través de líneas telefónicas, líneas troncales, teléfonos celulares o enlaces de radio o de fibra óptica. Existen muchas ventajas al usar punto a punto PPP, incluido el hecho de que no está patentado, entonces hay libertad de uso. Además incluye funciones que no se encuentran disponibles en HDLC. La función de administrar la calidad del enlace, que nos sirve para monitorear el mismo. Y si se detectan errores, el protocolo PPP desactiva el enlace y el PPP omite autenticación, lo que HDLC no nos permite. Dentro de autenticación está lo que es PAC y lo que es CHAP. El PPP tiene tres componentes principales. El protocolo HDLC para la encapsulación de datagramas a través del punto a punto es el primero. Un protocolo de control de enlace o LCP, que significa Link Control Protocol, extensible para establecer y configurar y probar la conexión de enlace de datos. Una familia de protocolos de control de red o NCP, Network Control Protocol, para establecer los distintos protocolos de capa de red. Continuamos nuestra exposición de redes WAN con el protocolo PPP o protocolo punto a punto. Es un protocolo de nivel de enlace estandarizado y no patentado, a diferencia de HDLC, que es patentado. Este de aquí no es patentado, es libre. Establece una conexión directa entre dispositivos a través de cables seriales, líneas telefónicas, líneas troncales, teléfonos celulares, enlaces de radio especializados, incluso con enlaces de fibra óptica. Una de sus funciones es encapsular paquetes de la capa superior en trama, o sea que este protocolo trabaja a nivel de capa 2, capa de enlace de datos. Permite la transmisión de tramas por los enlaces físicos de capa 2, ofrece alta compatibilidad entre distintos fabricantes, permite monitorear la calidad de enlace y admite autenticación. En la autenticación admite CHAP y PAP. Y en la cuestión de que ofrece alta compatibilidad entre distintos dispositivos, al ser un protocolo no patentado y estar estandarizado, no necesariamente deben de ser dos dispositivos de la misma marca, como serían HDLC, que hay el HDLC de Cisco y está patentado, solo deben ser dos equipos marca Cisco para que haya comunicación. PPP surge como alternativa a HDLC. Los componentes principales de PPP son tres. El protocolo de encapsulación HDLC, que es utilizado para la encapsulación de datagramas a través de enlaces punto a punto. El protocolo de control de enlace LCP, que es un subprotocolo de control de enlace, gestiona enlace de datos, revisa errores en la configuración y revisa la eficiencia del enlace de datos. Los protocolos de red NCP establece y configura los distintos protocolos a nivel de capa de red, controla el protocolo de internet, protocolo de control de Apple Talk, Nobel IPX, Cisco System, SNA, y es un protocolo de control de compresión. Arquitectura de capas de PPP nos dice que comparte la capa física del modelo OSI, pero distribuye las funciones LCP y NCP de forma diferente. En la capa física trabaja con interfaces seriales síncrona y asíncrona, HSSI e ISDN. Funciona con cualquier interfaz DTDC, por ejemplo la RS232, RS422, RS423 o B35. No impone restricciones de velocidad de transmisión y tiene como requisito un circuito dúplex dedicado o conmutado en el modo serial de VIX, asíncrono o síncrono y transparente a tramas de capa enlace PPP. Protocolo control de enlace. En esta capa encontramos el protocolo LCP. LCP establece el enlace de datos punto a punto. LCP ofrece configuración automática de las interfaces, gestiona los límites de las variables en tamaño del paquete, detecta errores de configuración, finaliza los enlaces y controla el funcionamiento del enlace. O sea, LCP nos monitorea, LCP es el que nos gestiona el levantamiento, establecimiento de comunicación y finalización en el enlace. PPP usa LCP adicionalmente con tres propósitos. El primero es acordar autenticación, el segundo es acordar compresión y el tercero es acordar detección de errores. El protocolo control de enlace es muy importante para la conexión PPP.
La estructura de la trama en PPP está constituida por los campos señalador, dirección, control, protocolo, datos y la sumarización. Bien, el señalador indica el inicio y el final de una trama. Son campos de un byte. Campo de dirección al igual tiene un byte, el campo de control también tiene un byte, el campo protocolo tiene 2 bytes, el campo datos es una longitud variable y el campo sumarización, que es inicialmente de 2 bytes, pero se puede extender a 4 bytes. En muchos casos el campo señalador no es necesario incluirlo al final de la trama, porque cuando son tramas de secuencia, son tramas seguidas, el señalador inicial de la trama indica el inicio de una nueva trama. Ya no es necesario indicar la finalización porque son tramas continuas seguidas, y con el indicador principal, el señalador del inicio de trama, ya se diferencia que es una nueva trama. Frame Relay es una técnica de comunicación mediante la retransmisión de tramas para redes de circuitos virtuales. Bien, la técnica de Frame Relay se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un coste menor. ¿Qué quiere decir esto? Es una técnica de intercomunicación entre LAN, lo que forma una WAN. Si yo tengo una empresa y tengo 5 sucursales, para yo conectarla con 5 enlaces punto a punto, debería tener 5 interfaces seriales para poder lograr conexión entre mis diferentes sucursales con mi matriz. ¿Qué pasa? A nivel de costo esto resulta muy elevado, y a nivel de escalabilidad no es rentable porque no va a haber escalabilidad. ¿Qué es lo que ofrece Frame Relay? Frame Relay ofrece una sola línea arrendada, lo que hace que a través de una nube WAN, en la nube WAN están diferentes switches interconectados, switches y routers intercomunicados que interconectan y enrutan los paquetes de comunicación. Entonces yo, a través de una sola línea, de una sola interfaz serial, yo me conecto a la nube Frame Relay y logro intercomunicarme con mis demás sucursales. Esto me ahorra dinero y me facilita escalabilidad en mi red. Las conexiones pueden ser de tipo permanente. Esto se conoce como PVC, que es Permanent Virtual Circuit, o conmutadas, que es SVC, Switch Virtual Circuit. Por ahora se utilizan permanentes, y la gran ventaja es que reemplaza las líneas privadas por un solo enlace de red, como lo había explicado anteriormente. El uso de conexiones implica que los nodos de la red son conmutadores y las tramas deben llegar ordenadas al destinatario, ya que todas siguen el mismo camino a través de la red. Pueden manejar tanto tráfico de datos como de voz. Cuando se contrata un servicio Frame Relay, se contrata un ancho de banda determinado por un tiempo determinado. Esto también se lo conoce como líneas arrendadas, y este ancho de banda se lo conoce como CIR, Comic Information Rate. Esta velocidad surge de la división de BC, Comic Burst, entre TC, que es el intervalo de tiempo. Las características de Frame Relay es su capacidad para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones, pudiendo usar una mayor velocidad de la contratada en momentos puntuales, adaptándose muy bien al tráfico en ráfagas, aunque la medida de tráfico del intervalo TC no deberá superar la cantidad estipulada de BC. O modo de transferencia asíncrona, Asynchronous Transfer Mode. Es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de la capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. Ya, esta de aquí es una transferencia que data desde los años 60, cuando un norteamericano en los laboratorios Bell describió y patentó un modo de transferencia no síncrono, pero a pesar de la época en que salió, ATM no se hizo popular hasta 1988, cuando el CCIT decidió que sería la tecnología de conmutación de las futuras redes ISDN en banda ancha. Para ello, el equipo detrás de ATM tuvo primero que persuadir a algunos representantes de las redes de comunicaciones que hubieran preferido una simple ampliación de las capacidades de la ISDN en banda estrecha. Se consiguió ese objetivo, se desechó esquemas asíncronos, se empezaron a discutir aspectos como el tamaño de celdas,
y los representantes de Estados Unidos y los otros países proponían un tamaño de celda de unos 64 bits. Sin embargo, para los representantes de países europeos, la celda ideal era 32 bits y señalaban que un tamaño de celda de 64 bits provocaría retardos inaceptables de hasta 85 milisegundos. Y ese retardo no permitiría la transmisión de voz con cierto nivel de calidad, a la vez que obligaba a instalar canceladores de eco. Después de muchas discusiones y ante la falta de acuerdo en la reunión del CCIT celebrada en Ginebra en junio de 1989, se tomó la decisión salomónica, ni para los unos ni para los otros. 48 bits se acordó el tamaño de la celda. Para la cabecera se tomó un tamaño de 5 bits, extraño número primo, 53, 48 más 5 sería el tamaño definitivo en octetos de las células ATM. Un número que tuvo la virtud de no satisfacer a nadie, pero que suponía conciliación de todos los grupos de interés y evitaba la ruptura de consecuencias imprevisibles. Bien, la descripción del proceso de ATM. Con esta tecnología, a fin de aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas de transmisión, sean estos por cable, por redes eléctricos, la información no es transmitida y conmutada a través de canales asignados en permanencia, sino que se va a transmitir en forma de cortos paquetes, que en este caso son celdas ATM de longitud constante y pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados canales virtuales y trayectos virtuales. El formato de las celdas ATM son estructuras de datos de 53 bytes compuestas por dos campos principales. El uno es el header, que son los 5 bits y tiene tres funciones principales: la identificación del canal, la información para la detección de errores y si la célula es o no utilizada. Eventualmente puede tener también corrección de errores y número de secuencia. Y la 2, que es el payload, que tiene 48 bits fundamentalmente con datos del usuario, y protocolos AAL, que también son considerados como datos del usuario. Todos los conceptos más significativos de ATM son canales virtuales y rutas virtuales. Están materializados en dos identificadores, el header de cada célula, BCI y BPI, y ambos determinan el enrutamiento entre los nodos. El estándar define el protocolo orientado a la conexión que transmite y dos tipos de formatos de celda, NNI y UNI.